Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado Quiero más. Y yo sé que todos hemos pedido siempre más de lo que Dios nos ha dado. Y quisiera hacerles el comentario respecto a que siempre estamos con una idea de más por favor, ¿verdad? Y bueno, ustedes y yo normalmente hemos siempre querido más porque sentimos que nunca hemos tenido lo suficiente, ¿verdad? Como desde bebés no teníamos suficiente leche y gritábamos constantemente. Después empezamos a crecer y no teníamos suficiente dinero. De repente no teníamos la suficiente cantidad de ropa que quisiéramos. Nos sentíamos muy solos y queríamos más compañía. Sentíamos la necesidad de tener cada día más amigos, entre comillas, de verdad. Y bueno, pues es que efectivamente siempre estamos en la búsqueda de querer más y más y más. Bueno, nosotros podemos ver que cuando tenemos la clara noción de lo que verdaderamente poseemos, de lo que Dios nos ha dado, vemos que tenemos mucho más que lo necesario de todas esas comodidades, mis amados. Y efectivamente así lo podemos visualizar. Y pues a final de cuentas, cuando estamos siempre pidiendo más y más y más, pues nos dejan con un sentimiento de vacío, porque podemos hacer una pregunta: ¿dónde está el resto de lo que necesitamos, no? Y por eso, pues, siempre nos queda ese vacío existencial cuando buscamos placeres por nosotros mismos, pues esto siempre nos va a dejar un sentimiento de vacío. Eh, en los pasajes que vamos a estudiar el día de hoy, pues vamos a ver lo que realmente satisface nuestra hambre y nuestra sed espiritual. Así también como qué cosas desearíamos buscar más y más, qué es lo que deberíamos buscar cada vez más y decir claramente quiero más. Pero vamos a ver de qué cosas estamos hablando. Eh, Vamos a ver en la primera carta de los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, cómo el apóstol Pablo pues subraya dos cosas en particular. La primera es llevar una vida que agrade a Dios cada vez más, porque deseamos verdaderamente parecernos cada vez a nuestro Señor Jesucristo y pues amarnos los unos a los otros cada vez más. Y para ello pues vamos a tener la necesidad de tener eh, la sabiduría de Dios. Y esta sí es la que hay que pedir, que nos llegue más y más. De esa sí no hay que cansarnos de pedirle a Dios. Y dice la palabra que cuando nosotros le pedimos sabiduría, pues Él la da a todos sin medida y sin reproche. Entonces, no nos cansemos, mis amados, de pedirle a Dios que nos dé más sabiduría. Y para ello, pues vamos a leer en el libro de los Proverbios, del capítulo 24, de los versículos 23 al 34. Y aquí vamos a encontrar cómo la palabra de Dios nos lleva a buscar más de la sabiduría de Dios. Dice la palabra de Dios en Proverbios 24, del 23 en adelante. También estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le destetarán de las naciones. Le detestarán, perdón. También lo van a destetar. No, no es cierto, nada más lo van a detestar las naciones, dice. Mas los que lo reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. No seas sin causa testigo contra tu prójimo, y no lisonjees con tus labios. No digas, ¿cómo me hizo? Así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Pese junto al campo del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir,
Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Fíjense cómo aquí la palabra de Dios pues nos muestra que la sabiduría viene de Dios y esta sabiduría es muy práctica. Recuerden que el libro de los Proverbios es un libro de sabiduría práctica, de sabiduría que debemos poner en acción inmediatamente, así como lo vamos entendiendo y estudiando. Los dichos de los sabios, dice el versículo 23, pues abarcan muchísimos aspectos diferentes de nuestra vida. Y aquí vemos algunos de los ejemplos. Esos dichos de los sabios que tenemos que tomar para nosotros como parte de nuestra esencia ya como hijos de Dios, pues nos llevan a tener algunos ejemplos, como por ejemplo, juzgar con imparcialidad. Dice el versículo 23 en la parte segunda, no es correcto ser parcial en el juicio. O sea, aquellos que juzgan con justicia, pues serán bien vistos y serán bendecidos, mis amados. ¿Qué es juzgar con parcialidad? Es cuando tú sesgas tu comentario, tu juicio, tu opinión hacia algo o hacia alguien de una manera, que no es viendo objetivamente todo el problema, sino que nada más porque algo te cayó de alguna manera bien o mal, tú sesgas el juicio que emites. Entonces, mis amados, nosotros tenemos que ser siempre honestos, correctos y a juzgar con una imparcialidad, no darle lugar a algo que no debe de tener. Dice también que debemos hablar con honestidad. El versículo 26 de este proverbio dice que una respuesta sincera es como un beso en los labios. Yo quiero comentarles que a veces es duro decir la verdad por amor, pero debemos ser honestos los unos con los otros, mis amados. ¿Cuántas veces hemos querido echar una mentirilla piadosa por el amor que le tenemos a alguien y no queremos, pues de alguna manera, declarar la verdad porque sabemos que a lo mejor le va a afectar? Pero nosotros como hijos de Dios ya no tenemos que estar en esa condición. Tenemos que valientemente, ¿verdad? Y con una condición honesta, pues decir siempre lo correcto. Otro ejemplo es permanecer fieles. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 28, no testifiques sin razón contra tu prójimo, ni mientas con tus labios. Aquí lo que la palabra de Dios nos está enseñando es que cualquiera puede aparentar ser fiel, ¿verdad? Ante alguna persona, pero solamente la gente, las personas que son fieles, lo son cuando no estamos delante de esa persona. Esas son las personas que cuentan, que permanecen fieles. Yo quiero que por favor tú en este momento hagas una reflexión de qué es lo que hablas a espaldas de la gente. Obviamente, si tú, ¿verdad? Cuando tienes la oportunidad de hacer algún comentario de alguien, pues que tu condición siempre sea la de preferir decirlo de frente a esa persona, para que al rato no se generen chismes, no se generen malos entendidos y después vengan a hacer problemática la situación. ¿Mm? ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos que mostrar el dominio que el Señor nos ha dado ya con ese espíritu que ha sido el que nos ha venido a vivificar, mis amados. Tenemos que mostrar dominio propio. Miren, la tentación de retribuir a aquellos que nos han hecho mal es muy grande. O sea, la tentación de desquitarnos, la tentación de vengarnos, pues por alguien o hacia alguien que nos ha hecho un daño, esa tentación es muy grande. Pero Dios, a través del libro de los Proverbios, pues nos advierte en contra de tomar venganza. Dice el versículo 29, no digas, le haré lo mismo que me hizo, le pagaré con la misma moneda. Eso no queda ya para nosotros como hijos de Dios. Ustedes y yo tenemos que aprender a pagar con el bien el mal que nos ha sido hecho. Dios tendrá la oportunidad de ser el juez, ¿verdad? El juez perfecto, el juez correcto, y pues Él sabrá en qué momento cumple con su venganza. Dice, mía es la venganza, yo pagaré. Así lo dice el Señor y así lo tenemos que vivir. También la palabra de Dios nos enseña a través de este proverbio a trabajar duro, ¿no? Este libro
que es, como les digo, un libro de enseñanzas prácticas, pues a menudo, mis amados, nos está advirtiendo constantemente contra la holgazanería. Dice el versículo 33 y 34, un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, el cruzarnos de brazos y ver pasar el tiempo, ¿verdad? Dice, sigue así como vas y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. ¿Qué nos quieren decir estos dos versículos, mis amados? Que no tenemos que estar perdiendo el tiempo en holgazanear. Dios nos da la oportunidad, ¿verdad?, de vivir y de darnos el tiempo que Él quiere para que nosotros pues vengamos a dar fruto y fruto en abundancia. Que Él nos agarre, nos halle en todo momento, pues haciendo lo que verdaderamente como hijos de Dios nos conviene. Ser partícipes activos del reino de los cielos, mis amados. Y pues hay que pedirle a Dios que nos ayude a crecer en sabiduría. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente necesitamos de esa sabiduría que viene de lo alto, mis amados? Yo, con toda honestidad y humildad, les quiero decir que yo necesito de la sabiduría que viene de lo alto, de la sabiduría de Dios, porque por la condición en la que Dios me ha puesto en estos tiempos, ¿verdad? Pues Él me tiene y me lleva a actuar con imparcialidad. Cuando de repente vienen dos hermanos con algún problema, yo no puedo ser parcial y sesgar algún comentario hacia uno o hacia otro hermano. Tengo que aprender a ser honesto en todas las decisiones que se tomen, en todas las acciones que se hagan. Debo mostrar también fidelidad y dominio y una diligencia muy particular, pues para representar dignamente a ese Dios todopoderoso, ¿verdad? Y para ustedes, pues es lo mismo. Yo oro porque Dios les cada día haga crecer en sabiduría, para que todos y cada uno de nosotros seamos realmente imparciales, honestos, fieles al Señor, con un dominio propio y siendo diligentes, ¿verdad? En actuar para qué? Pues para que cada día vivamos una vida que verdaderamente agrade a Dios. Pidámosle de esa ayuda, mis amados. Pidámosle a Dios que nos auxilie en ese sentido, pues para que crezcamos como hijos de Dios. Amén. Esto nos lleva pues a hacer esa expresión de que le estamos rogando a Dios que nos permita que cada día, cada vez, pues nosotros podamos vivir una vida que agrade a Dios. Y para esto pues necesitamos estudiar en la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 4, del versículo 1 al 28. Y vamos a leer la palabra de Dios para ver qué es lo que realmente nos está diciendo. Y este capítulo en particular se titula en la Biblia La vida que agrada a Dios. ¿Quién quiere verdaderamente vivir una vida que agrade a Dios? Yo lo quiero hacer. Y yo espero inyectarte esta idea, ¿verdad? Para que también tú tengas como prioridad en tu vida el agradar a Dios y que todo lo demás pues venga añadido por el Señor cuando estamos haciendo lo correcto delante de Él. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 1 en adelante. Por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendieron de nosotros, como les conviene, como nos conviene conducirnos y agradar a Dios. Así abundarán más y más, porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es su santificación, que se aparten de fornicación, que que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya les hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tienen necesidad que les escriba,
porque ustedes mismos han aprendido de Dios que se amen unos a otros. Y también lo hacen así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero les rogamos, hermanos, que abunden en ello más y más, y que procuren tener tranquilidad y ocuparse en sus negocios, y trabajar con sus manos de la manera que les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Mis amados, este es el pasaje que verdaderamente a mí me ha llamado mucho la atención, me ha dado pues la certeza y la seguridad de lo que vamos a vivir, ya sea que Cristo venga antes de que muramos o el día en que durmamos en la presencia de nuestro Señor, pues tenemos la gran esperanza de la resurrección y vida eterna. Y ahorita lo vamos a ver. Por lo tanto, pues en vez de buscar ser el número uno en cualquier actividad, en cualquier situación, queriendo más y más placer para uno mismo, estamos llamados a vivir una vida que agrade a Dios cada vez más. Y de eso, ¿verdad? En vez de vidas de quiero más dulces, quiero más chocolate, quiero más dinero, quiero más carros, quiero más, deberíamos vivir vidas cuando podamos decir, quiero agradar más a Dios, quiero agradar cada día más a mi Señor. Eso es lo que debemos vivir ustedes y yo. Estamos llamados, mis amados hermanos, a amar a Dios cada vez más y más y más y desear verdaderamente eso y amar a los demás aún más. Y ahora, quiero preguntarles, ¿cómo podríamos hacer esto? Bueno, pues tenemos primeramente que empezar por darle dignidad a nuestro cuerpo. Fíjense cómo a Dios le importa tu cuerpo, tanto como tu alma. Ujú. Dice la palabra de Dios ahí en este capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. En el versículo 4 dice que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Tú y yo tenemos que aprender a controlar nuestro propio cuerpo para vivir de una manera santa, o sea, apartada y honrosa, que verdaderamente dé la gloria a Dios nuestra conducta. Pablo, de hecho, exhorta a que nos apartemos de la inmoralidad sexual, sin dejarnos llevar por los malos deseos, como hacen las personas que no conocen a Dios. Esos paganos impíos que no conocen del amor y del temor de Dios, pues así estábamos tú y yo antes de venir a Cristo, pero pues Dios nos ha bendecido de una manera excepcional. Tenemos que aprender entonces a vivir una vida de belleza, mis amados. Eh, dice el versículo 7 que Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Esta es una vida de belleza. No tanto esa situación que ahora desgraciadamente pues se ha mal entendido la belleza, ¿verdad? Y bueno, sabemos que es muy subjetivo ese término de belleza, porque para lo que para unos es muy bello, para otros es terriblemente feo. Pero la verdadera belleza, mis amados, no es la que el mundo está ofreciendo a través de operaciones constantes, de aplicación de cierto tipo de productos que de alguna manera como que tratan de darle un toque especial a la gente, ¿verdad? La belleza verdadera a la que nosotros hemos sido llamados y con la que Dios nos ve, pues es la belleza de la santidad. Nosotros tenemos que aprender a ser santos y bellos,
tan bellos tan por dentro, ¿verdad? Como por fuera, mis amados. Quiero decirte que la belleza para Dios somos tú y yo. Él nos creó y nosotros muchas veces hemos descalificado la belleza de alguien porque no consideramos que ese alguien pueda ser bello por alguna situación que nosotros consideramos. Pero como les comento, eso es tan subjetivo que cada quien tendrá su punto de vista. Entonces, Dios que nos creó, a todos nos ve bellos. Yo quisiera preguntarle a una madre, ¿cuál de sus hijos no es bello para ella? Dicen que las madres normalmente tienen el amor de cuervo, ¿verdad? Que a todos sus hijos los ven siempre bonitos, bellos, hermosos, aunque para otras personas puedan ser unos cuervitos, ¿verdad? Pero ese es problema de cada quien. Entonces, quiero decirles que la verdadera belleza no tiene nada que ver con la apariencia exterior. Se trata de cómo somos por dentro. El proceso de ser santificados, como hemos explicado constantemente, sucede por medio de la obra del Espíritu Santo. De hecho, Dios nos ha dado de su Espíritu Santo para ese propósito, para ir embelleciéndonos cada vez más desde lo interior y un día también se va a reflejar a lo exterior en toda nuestra realidad. Después, el Señor nos ama a amarnos los unos a los otros. Pablo lo escribió allí en el versículo 9 y 10. Dice, en cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. ¿Se acuerdan lo que dice nuestro Señor Jesucristo? Que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y esto nos lleva a amarnos unos a otros precisamente. Y dice el apóstol Pablo, les animamos a amarse aún más. Hoy, mis amados, en Cristo Jesús tenemos que aprender a amarnos como somos. No tenemos que estar buscando la manera de poner a la gente como quisiéramos que fueran. Recuerden que nosotros no tenemos que hacer acepción de personas. Nosotros tenemos que amar a la gente como Dios le ama. Si Dios acepta a todos, ¿verdad? ¿Por qué nosotros tendríamos otra posición? Tenemos que aceptar a todos y Dios se encargará, ¿verdad?, de ir embelleciendo cada día más a sus hijos. Y nosotros solamente tenemos que ser los instrumentos que Dios quiera usar, pues para apoyar en ese sentido en el reino de los cielos, ¿ok? Dice la palabra de Dios que debemos preocuparnos de cada uno de nuestros asuntos. Dice, preocúpate de tus asuntos. Pablo escribe aquí que no simplemente debemos ser ambiciosos, debemos desear una vida tranquila y ser diligentes, mis amados. Esto es algo sorprendente de leer y particularmente, pues, dadas las grandes cosas que Pablo hizo por Dios, pero parece que tiene un significado muy profundo en las cosas aparentemente pequeñas de la vida, ¿verdad? Pablo nos dice específicamente que debemos procurar vivir tranquilos y ocupados en nuestros propios asuntos. Mis amados, muchas veces la intranquilidad de nuestra vida viene porque empezamos a meternos en los problemas ajenos. Empezamos con los chismes, ¿verdad? ¿Y cómo empiezan los chismes? Pues cuando empezamos a compartir una información y no somos ni parte del problema y mucho menos parte de la solución de lo que empezamos a comunicar, a compartir, ¿verdad? Ay, manita, ¿ya te fijaste que la vecina hizo esto y esto y esto? Sí. ¿Tú eres parte del problema? No. ¿Vas a ser parte de la solución? Tampoco. Entonces, eso no te interesa. Procura ocuparte en tus propios asuntos para que puedas vivir bien, tranquilamente. ¿Ah? ¿Cuántas veces hemos visto que por chismes empiezan grandes problemas, mis amados? Y lejos de ser parte del problema y de la solución inicial, nos involucramos voluntariamente. Ahí vamos, ¿verdad? A mentir, a estar de metiches, de chismosos, y después ya no sabemos ni cómo hacernos. Es triste ver, mis amados hermanos, en la iglesia de Jesucristo, cómo muchos hermanos tratan de investigar qué está pasando en la vida del hermano, de la hermana, ¿verdad? Pero no para ayudarle, sino para
tener información que puedan estar ventilando para solamente estar de chismosos. Amados, eso para nosotros ya no debe de ser. Ustedes y yo hemos venido a los pies de Cristo para no solamente recibir amor, sino también dar amor. ¿A través de qué? De cubrir las espaldas de nuestros hermanos. Lejos de estarnos enterando que si se dejó fulanito con sutanita, de que si hizo esto o hizo aquello, si se vistió bien, si no se vistió bien, si cualquier situación, mejor mostrarle el amor de Dios, ¿verdad? Venir a ponernos a sus órdenes, en qué te puedo apoyar, en qué te puedo ayudar. Y en ese sentido, pues no para chismear, sino para ayudar verdaderamente. Miren, en este sentido, por supuesto, mis amados, hay ocasiones en las que tenemos que ayudar a otras personas involucrándonos, como les digo, pero no hemos de ir por allí, ¿verdad? Interfiriendo en los asuntos de otras personas. Si tenemos que participar para ayudar, hagámoslo con esa plena idea, con esa conciencia clara de que vamos a ir a ser útiles en las manos de Dios para ser de bendición para esas personas. Y no para que después de que nos enteremos de algo, andemos ventilando la situación de la gente que de alguna manera abrió su corazón a nuestra vida, a nuestra persona, y nos pidió apoyo y confió en que nosotros pues íbamos a mantener esa situación solamente en eso, en ayuda, y no en andar eh, eh, enterando a la gente de lo que la gente no necesita enterarse. ¿Estamos? Entonces, también la palabra de Dios nos enseña a conseguir un trabajo, si podemos, ¿verdad? Pablo escribe que hay que trabajar con nuestras propias manos. Dice ahí entre el versículo 11 y 12, así les he mandado para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Miren, mis amados, para algunas personas, como los padres que de repente se quedan en la casa, pues su trabajo es el hogar, es su hogar. ¿Y qué clase de trabajo? Podemos ver que sobre todo las amas de casa, pues muchas veces son señaladas como que no trabajan, pero yo quisiera que los que dicen que no trabajan se metieran a hacer lo que las amas de casa hacen: lavar trastes, tender camas, barrer, trapear, hacer una cantidad increíble de cosas, lavar ropa, planchar ropa y todo eso, mis amados, es un trabajo que de verdad vale la pena loar, vale la pena pues reconocer y darle el honor a quien honor se merece, ¿verdad? Nosotros tenemos que siempre darle el lugar que le corresponde a nuestra ama de casa, a nuestra esposa, a nuestro esposo, si es que se da el caso, ¿verdad? Para otros, mis amados, pues consiste en el trabajo fuera del hogar para ganarse el pan de la familia, ¿verdad? Pero la regla general es que deberíamos intentar siempre conseguir un trabajo si podemos, ¿verdad? Si no estamos de alguna manera en una condición en donde no podamos ejercer una labor, pero bueno, en ese sentido, ¿verdad? Pues debemos procurar no depender de los demás para nuestro propio mantenimiento. Algunos pueden depender del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Para Él mismo, como los que ejercen algún tipo de ministerio que normalmente no se remunera en la iglesia. Pero esta es una excepción a la regla, mis amados. También en la palabra de Dios nos enseña a disfrutar una esperanza sin fin. Y aquí es a donde, pues, la gloria sea para el Señor, mis amados, porque la palabra nos da una esperanza como la que muchas personas desgraciadamente no tienen. Miren, nadie puede vivir bien hasta que no pueda morir bien. ¿De verdad? Cuando tú y yo verdaderamente estamos aprendiendo a que para nosotros el vivir es Cristo y morir es ganancia, cuando ya lo declaramos con autoridad, con conocimiento de causa, no solo de dientes para afuera, sino que verdaderamente lo aceptamos en nuestro corazón, pues ahí es cuando tú y yo vamos a poder morir perfectamente bien, porque tenemos la esperanza. Y cuando tenemos la esperanza de esa realidad,
pues ahora podemos vivir correctamente bien en el Señor. La muerte es otro asunto ante el que estamos llamados a tener una actitud diferente ustedes y yo. O sea, tenemos que tener una actitud muy diferente al resto de las personas que no conocen del amor de Dios, porque nosotros tenemos una esperanza. Obvio, cuando alguien de nuestros seres queridos, de nuestros hermanos en Cristo, fallece, pues nos afligimos, nos duele por la pérdida física, mis amados. Pero honestamente, nosotros tenemos que hacer eco a las palabras de Pablo. Tenemos que verdaderamente aceptar lo que dice Pablo, que no debemos entristecernos como esos otros que no tienen esperanza. Y hace una pregunta muy fuerte. Dice, puesto que, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Si tú y yo creemos que verdaderamente Jesús murió y resucitó, pues así también tenemos que creer que Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Y esta es la esperanza que tenemos tú y yo. La muerte no es el final de nuestras vidas, mis amados. Pablo está diciendo que igual que Jesús murió y que resucitó, pues de la misma manera creemos en que en la resurrección, ¿verdad? Dios llevará con Él a todos los que han quedado dormidos. Miren, vemos aquí cómo Pablo pues usa una palabra diferente. Mientras que Jesús murió por nosotros, nosotros no moriremos, solo quedaremos dormidos, dice la palabra. Y dice la palabra de Dios que será como un abrir y cerrar los ojos, donde en el tiempo en que morimos físicamente, vamos a ver la gloria de Dios como en un abrir y cerrar de ojos. Eso va a ser la realidad. Y eso es la realidad que ahora nosotros hemos aceptado. Seremos reunificados con nuestro Señor Jesucristo para encontrarnos con Él, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que nos reuniremos los unos con los otros. O sea, seremos arrebatados junto con los que ya duermen en el Señor o en su defecto, si todavía estamos vivos cuando venga el Señor por su iglesia, pues seremos arrebatados junto con ellos, como en una gran reunión familiar. Entonces, no solo estaremos con el Señor para siempre, también estaremos con Él y con los que han dormido en el Señor. ¿Cómo la ven? Hay mucha gente que amamos, que ya partieron con el Señor, que están ya en ese espacio, en esa condición a la que Dios los ha llamado, y pues un día estaremos con ellos. Por eso es importantísimo, mis amados, pues llevar la palabra de Dios a la gente que amamos, porque saben, la gente que amamos muchas veces puede quedarse sin Cristo y puede morir sin Cristo, y esto pues va a llevar a una situación crítica, porque ya no los veremos. Ujú. Ustedes y yo vamos a ver a aquellas personas que han muerto en Cristo Jesús, que han depositado su fe y su confianza en Cristo Jesús. Por eso es necesario que prediquemos la palabra y que llevemos a los pies de Cristo, pues aquellas personas que también necesitan como nosotros esta esperanza, esta vida de resurrección para la eternidad. Mucha gente solo vive un final, solo ve un final en su vida sin esperanza, para que el día en que muere, pues hasta ahí se acabó y es lo que ellos creen que va a suceder y que no va a pasar más nada. Pero nosotros tenemos una esperanza sin final. ¿Se dan cuenta del por qué tenemos que ya visualizar todo esto de diferente manera? Debemos recordar lo que el apóstol Pablo constantemente dice. Anímense unos a otros con estas palabras. Hoy yo quiero animarlos a ustedes que a través de esta palabra, pues Dios se manifieste a sus vidas de una manera excepcional, en donde realmente hagan viva esta palabra en cada uno de ustedes. Que podamos decir ya abiertamente, convencidos, con una idea clara de lo que estamos diciendo, que para nosotros el vivir es Cristo y morir sería la ganancia mayor que podemos tener, porque estaremos en los brazos de papá, mis amados. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a vivir esa vida santa,
esa vida de santidad a la que hemos sido llamados. Y no estamos solos, mis amados. Gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo que ahora mora en cada uno de nosotros y que no solamente vive en nosotros, sino que obra en nuestra vida, que nos ayuda verdaderamente a vivir una vida que le agrada a Dios cada día más. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo y la palabra bendita de Dios que leemos diario, constantemente, pues son las que nos están llevando a tener cada día un nos estamos pareciendo cada día más a nuestro Señor Jesús. Y eso es el objetivo de todo esto, del por qué buscar el rostro de Dios día a día, de por qué conectarnos, de por qué estudiar la palabra de Dios, de por qué esforzarnos, mis amados. Vale el esfuerzo que estamos haciendo, porque cada día nos estamos pareciendo más a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude en nuestras debilidades. ¿Cuál es tu debilidad en este momento? Todavía tu debilidad es el chisme, todavía tu debilidad es el alcohol, todavía tu debilidad es, ¿cuál? Cada quien sabe de lo que está luchando y de lo que está pidiéndole a Dios que le ayude. Pues hoy hay que pedirle a Dios que nos ayude aún más a vivir una vida de amor, que nos ayude a vivir una vida de una pureza sexual, mis amados, en donde no andemos haciendo lo que anteriormente pudimos hacer, que nos ayude a tener ambiciones santas, correctas, una ambición de esperanza, una ambición de ánimo y que nos ayude a proyectarlo, ¿verdad? A aquellas personas que nos rodean o que Dios permite que transiten a nuestro lado en un momento específico de nuestra vida, que seamos transformados a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que aprender a buscar de la palabra de Dios. Y esto pues nos lleva a tener que escuchar a Dios cada día más, cada vez más. Dios habla y nosotros podemos escuchar su palabra. Y esto es lo que hace a la Biblia tan poderosa, ¿verdad? En Jeremías 23, versículo 29 dice, ¿no es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca? Afirma el Señor. Miren, imagínense nada más, mis amados. Esto lo está hablando Dios a nuestras vidas, a su pueblo, ¿verdad? Él quiere que ustedes y yo vivamos una vida de santidad y constantemente está hablando a nuestras vidas. Entonces, fíjense bien que la raíz de muchos de nuestros problemas, fíjense lo que les estoy diciendo, la raíz de muchos de nuestros problemas está en que no hemos escuchado a Dios, en que nos hemos negado a escuchar la palabra de Dios. Muchas ocasiones lo hacemos pues a medias, lo hacemos cada que queremos, cada que de repente algo no nos está saliendo bien, ¿verdad? Y entonces volteamos y queremos escuchar la voz de Dios. Pero fíjense lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 23, versículo 18. ¿Quién de ellos ha estado en el consejo del Señor? ¿Quién ha recibido o escuchado su palabra? ¿Quién ha atendido y escuchado la palabra de Dios? Yo espero que tú puedas levantar tu mano y decir, yo lo he hecho. ¿Ah? ¿Quién ha atendido y escuchado su palabra? Dice nuestro Señor en el versículo 21 y 22, contestando estas preguntas. Dice el Señor, yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron, ni siquiera les hablé, pero ellos profetizaron. Si hubieran estado en mi consejo, habrían proclamado mis palabras a mi pueblo, lo habrían hecho volver de su mal camino y de sus malas acciones. Entonces, mis amados, si nosotros escuchamos las palabras de Dios y luego las proclamamos, pues tendremos un impacto muy poderoso. Amén. Podremos apoyar y ayudar a muchas personas a venir a los pies de Cristo para que puedan escuchar la palabra de Dios y para que puedan reconvenir su camino.
Hoy hay que darle gracias a Dios verdaderamente porque las palabras que la Biblia contiene son tan poderosas, como lo dice el profeta Jeremías, como fuego, como un martillo que rompe y pulveriza la roca. Y hay que darle gracias a Dios porque al estudiarla, ustedes y yo, pues empieza a romper, a pulverizar la roca de nuestro corazón y comienza un proceso de transformación y santificación, que es el que estamos viviendo. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a vivir esa vida que verdaderamente le agrade cada vez más, que amemos, ¿verdad? Cada vez más y que seamos cada vez más santos, más apartados del pecado. Amén. Y es por eso que ahora ustedes y yo podemos decir santamente, quiero más, quiero saber más de ti, quiero estar más en tu presencia, quiero sentir tu amor cada vez más, quiero sentir tu dirección cada vez más, quiero que me lleves a través de tu bendita palabra por ese camino que es Jesucristo para llegar a ti, Padre Celestial. Esto es lo que queremos y lo que debemos pedir cada vez más, mis amados. ¿Cómo la ven? Esta es la palabra que el Señor ha traído a nuestras vidas. Pidamos, amén, gloria a Dios, llenarnos de la sabiduría, ¿verdad? De nuestro amado Dios Todopoderoso. Entonces, mis amados, hay que orar porque verdaderamente sea así. Que el Señor siga llenando nuestra copa. Que hoy en la noche, ¿verdad? A través de nuestro sueño, de nuestro descanso, Dios siga hablando a nuestra vida. Nuestro espíritu está atento en todo el tiempo, mis amados. Y el Espíritu Santo muchas veces habla a nuestro espíritu en medio de nuestro descanso. El espíritu que Dios ha soplado como aliento de vida para cada uno de nosotros, escucha correctamente en ese silbo apacible al Espíritu Santo de Dios. Hay que darle la gloria porque nos permite, pues día a día, estudiar su bendita palabra, acercarnos al trono de la gracia con seguridad, con confianza, para poder expresarle nuestros sentimientos a ese Dios todopoderoso. Vamos a darle la gloria a Dios, vamos a orar. Es el tema del día de hoy, mis amados. Que Dios se siga